Hey, ¿qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo fanfic para el canal. Esta historia es un crossover entre Naruto y Final Fantasy, en la que Yuna encuentra a Naruto bastante herido tras su batalla en el Valle del Fin y decide salvarlo. Tras esto, Naruto decide convertirse en su guardián mientras aprende sobre la cultura y el lenguaje de este nuevo mundo. Y bueno, sin más introducción, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Yagami Nguyen, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Un guardián de pastel de pescado. Arco 1. El invocador y el ninja. Capítulo 1. Isla Beside. Yuna, aprendiz de invocadora, hija de la difunta gran invocadora Braska, sonrió suavemente mientras se sentaba en la playa de la isla que había llegado a llamar su ciudad natal, mirando el sol que se elevaba lentamente sobre el horizonte. Se despertó temprano esa mañana, quizás más temprano que de costumbre. No es porque algo la molestara, sino por la felicidad y la emoción que sentía. Anoche, durante una pequeña fiesta que los aldeanos organizaron para celebrar el final de su entrenamiento en el arte de convocar, su maestra le había anunciado a Yuna, a sus tutores y a todos que era hora de que la hija del señor Braska se dirigiera al claustro de los templos de Beside. Pruebas para obtener su primer eón, una poderosa criatura otorgada por el Fe y convertirse en un invocador de pleno derecho. Es lo único que había querido desde que decidió seguir los pasos de su padre. Ser reconocida como invocadora significaba que Yuna podía comenzar su propia peregrinación, un viaje que una invocadora debe emprender para derrotar a Sin y traer la calma, una cantidad incierta de tiempo de paz que Sin ya no era para la gente de Espira. Yuna sabía que iba a ser un viaje difícil y que la calma nunca duraría para siempre, al igual que la calma de su padre que duraba menos de un año. También entendió que tendría que sacrificar mucho en su viaje para obtener el león final, pero Yuna sabía que valdría la pena. Con sus guardianes, sus amigos a su lado y el apoyo de la gente de Espira, Yuna sabía que no había nada que no pudiera superar. Lo haré, padre. Yuna dijo en voz baja, cepillando suavemente un mechón de su suave cabello castaño detrás de la oreja, esperando que su padre en el Forplane pudiera escucharla. Voy a derrotar a Sin. No es solo algo que ella haría, sino algo que debe hacer. Al darse cuenta de que el pueblo de Beside se estaba despertando lentamente, Yuna decidió que era hora de que ella regresara a su hogar antes de que cualquiera de sus amigos pudiera preocuparse. Levantándose de su posición, Yuna sacudió su vestido de la arena ligeramente mojada antes de girarse para recoger sus botas negras. Yuna estaba a punto de irse pero se detuvo abruptamente cuando sus ojos vieron algo en el mar. Sus ojos se abrieron cuando notó que no era algo, sino alguien, un hombre con cabello rubio. La joven aprendiz de invocador se preocupó aún más cuando lo vio aferrado a un tronco de madera, inconsciente pero definitivamente vivo. Lentamente estaba siendo empujado hacia la playa, pero Yuna no tenía intención de esperar hasta ese momento, así que sin pensarlo, la invocadora en entrenamiento se quitó la ropa, quedando solo en ropa interior y saltó al océano antes de que cualquiera de los aldeanos pudiera detenerla. Ella, o saber lo que está pasando. Mientras nadaba hacia él lo más rápido que podía, Yuna se maldijo por no haberlo notado antes, pero podría reprenderse a sí misma más tarde. Ahora que tenía que salvarlo, usaría cada gramo de su limitada fuerza física para hacerlo. Le tomó un par de minutos llegar a él, e inmediatamente revisó su pulso para ver si todavía estaba vivo como había esperado. Una sensación de alivio la atravesó cuando sintió su pulso, débil, pero aún allí. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho cuando vio que algo rojo salía de su pecho. Es sangre, su sangre. Estaba sangrando mucho. Con la cantidad de sangre que vio, Yuna temía que él pudiera estar muerto incluso antes de que pudiera traerlo de vuelta a la isla. Ella sabía que él tenía que ser curado y cuidado, o de lo contrario no iba a durar mucho. Yuna no se detuvo a preguntarse cómo alguien podía seguir vivo después de haber perdido suficiente sangre para convertir toda un área de agua azul del mar en roja, o qué le había pasado para dejarlo en ese estado. Tan pronto como pudo ponerse detrás de él, Yuna envolvió sus brazos alrededor de su torso y lo sacó del tronco de madera e hizo todo lo posible para nadar hacia atrás mientras lo arrastraba con ella. No es fácil, y Yuna pronto se encontró luchando con su peso y las corrientes. Desafortunadamente, los vientos soplaron bastante fuerte ese día. De repente, cuando poco a poco iba perdiendo fuerzas y empezaba a sentirse muy cansada, escuchó un fuerte llamado. Yuna.
Al escuchar esa voz, Yuna giró la cabeza y sonrió aliviada cuando vio a Waka, uno de sus guardianes, nadando hacia ella desde lejos. Waka era un jugador de Blitzball, el agua era su dominio, no le tomó más de 20 segundos llegar a ella. ¿Qué estás pensando?, preguntó furioso y agarró la camisa del hombre, evitando que ambos se hundieran en el agua. Deberías habernos llamado. Yo lo siento. Ella respondió honestamente, pero no puedo. Sé que sé. Waka dijo apresuradamente mientras nadaba de regreso a la playa, llevándolos a ambos con él. Los traeré a ambos de regreso a la playa, solo trata de abrazarlo fuerte, ¿de acuerdo? Asintiendo con la cabeza agradecida mientras pateaba las piernas para ayudar a Waka, Yuna giró la cabeza y vio a muchos aldeanos parados en la orilla mirándola con preocupación. Lulu y Kimari Ronso, sus otros guardianes también estaban presentes y se veían muy preocupados, tal vez incluso más que los aldeanos. Señora invocadora. Uno de los ancianos de Beside Village gritó preocupado cuando Yuna se arrastró hacia la playa, respirando con dificultad por el cansancio. ¿Estás bien? Ese sí, gracias, anciano. Yuna. Lulu inmediatamente corrió hacia adelante y se arrodilló junto a Yuna. Usando una capa que recibió del alto Ronso, rápidamente cubrió el cuerpo de Yuna y le preguntó a la niña que veía como su hermana pequeña con frustración, algo bastante raro para la mujer generalmente estoica. ¿Qué estás pensando, niña idiota? ¿Has perdido la cabeza? Lo siento mucho. Yuna bajó la cabeza mientras respiraba hondo. Yo no podía dejarlo ahí fuera y correr a buscar ayuda. Giró la cabeza hacia atrás, mirando a su guardián mientras empujaba al hombre sangrante e inconsciente hacia la orilla y, tan suavemente como podía, lo dejaba en la arena porque podría ser demasiado tarde. Terminó su oración. Pero Yuna, no olvides que eres. Está herido. Tenemos que ayudarlo, Lulu. Yuna echó la cabeza hacia atrás y le dijo a Lulu a toda prisa, interrumpiéndola antes de que pudiera comenzar a regañarla por su estupidez. Ella tiene razón, el tipo está sangrando bastante. Waka habló y se quitó la camisa negra, mirando el profundo corte en su pecho. Querido Yevon, ¿cómo está vivo?, preguntó en estado de shock, comprobando su pulso, pero era bastante innecesario porque podía ver al hombre respirar, muy lentamente. Lulu miró al extraño por un momento antes de asentir con la cabeza, ayudando a Yuna a ponerse de pie. Todos, por favor tráiganlo a la posada, veremos qué podemos hacer allí. Kimari dio un paso adelante y ayudó a Waka, sujetando al hombre por las piernas. Ambos llevaron al extraño a la posada del pueblo, con Yuna y Lulu siguiéndolos de cerca. Salto de línea. Cráneo agrietado. Pómulo roto. Mandíbula magullada. Muchos moretones alrededor de la garganta. Varios cortes profundos y largos cortes en el pecho. 6 costillas rotas. Moretones extensos en el torso. Cortes profundos en los muslos y espinilla rota. Muñeca y tobillos rotos. Yuna se encogió dolorosamente al escuchar una serie de daños que el hombre había sufrido mientras yacía inmóvil en la cama individual en la habitación a la que lo habían llevado. Se desnudó hasta quedar en calzoncillos, usando unas tijeras para cortar la ropa empapada y sacarla de su cuerpo. Su vida pendía de un hilo, y ella sabía que él necesitaba ayuda seriamente. Yo lo sanaré. El invocador dijo apresuradamente y se arrodilló en el suelo junto a su cama, al lado de su única guardiana. Apretando sus manos alrededor de su vara, Yuna estaba a punto de lanzarle magia curativa, solo para ser detenida por Lulu, quien extendió su mano y la puso en su bastón. Ella hizo un sonido de sorpresa y giró la cabeza para mirar a su guardián. Yuna, no sabemos quién es. Lulu dijo con severidad. Mira sus heridas. Probablemente se metió en una pelea para estar en un estado como este. ¿Qué pasa si es un hombre malo? No importa. ¿Lo salvamos, no? Yuna negó con la cabeza. Lulu se está muriendo. No podemos dejarlo así. Yuna tiene razón, Lulu. Waka dijo mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. No podemos simplemente salvar a alguien y dejar que muera más tarde, ¿sí? Lulu parecía querer discutir, pero decidió permanecer en silencio al final. Asintiendo con la cabeza ante la silenciosa aprobación de Lulu, Yuna levantó su bastón y le lanzó uno de los hechizos blancos más básicos que aprendió de su entrenador. Curar. Puede que no sea la usuaria de magia blanca más fuerte, pero siempre había sido la mejor sanadora del pueblo, principalmente porque no se detendría hasta que el paciente estuviera completamente curado y de nuevo en pie. Le ayudó a ganarse mucho afecto de los aldeanos, no solo porque era una invocadora, la hija de un alto invocador que derrotó a Sin hace años. Su hechizo blanco estaba haciendo su magia, mientras los moretones y los cortes comenzaban a sanar lentamente, silbando cuando la mezcla llegaba a las partes más irritadas.
Fue un proceso satisfactorio, y se tomó unos segundos para ver cómo los moretones desaparecían de su cuerpo. Después de que el efecto de su magia se desvaneció, algunos de los pequeños moretones y cortes en su cuerpo desaparecieron por completo, pero las peores heridas continuaron a pesar de su mejor esfuerzo. Agarrando su vara mágica con fuerza, Yuna lanzó su hechizo una vez más, pero solo pudo hacer desaparecer algunos cortes más grandes y forzar a algunos a cerrarse. Obstinadamente, Yuna siguió lanzando su hechizo rápidamente, agotando su reserva de maná. Pudo detener el sangrado de sus heridas más fatales, pero no había mucho que pudiera hacer después de eso. Incluso la invocadora tuvo que admitir que no sabía si podría curarlo por completo, ya que nunca antes había lidiado con tales heridas. Beside siempre había sido una isla pacífica, y las heridas que habían sufrido sus habitantes eran leves, por animales salvajes, demonios o simplemente accidentes laborales. También era la primera vez que veía tanta sangre y alguien al borde de la muerte, pero Yuna logró mantener la calma y concentrarse en curarlo. ¿Es suficiente, Yuna? Lulu decidió después del 11º intento de su invocador de lanzar Cure, y un intento de lanzar una versión más avanzada de la magia blanca, Cura, pero falló. Has alcanzado tu límite. Si superas eso, te desmayarás exhausto. Pero, escucha Yuna, no podrás hacer nada por él si te desmayas. Lulu declaró con severidad, evitando que Yuna se hiciera más daño que bien a sí misma. Y no te preocupes, tampoco lo dejaremos así. Has dejado de sangrar. Podemos usar hierbas y pociones para acelerar su proceso de curación. Una suave sonrisa apareció en el rostro de la mujer mientras decía reconfortantemente, lo has hecho bien, Yuna. Él va a estar bien. Vacilante, Yuna asintió con la cabeza distraídamente. Quería hacer más, pero por ahora decidió confiar en el juicio de su tutor. Salto de línea. A la mañana siguiente, la joven invocadora salió a recolectar plantas y hierbas. Una vez que lo hubo hecho satisfactoriamente, Yuna se puso de pie y recogió su cesta, medio llena de hojas y flores de todo tipo, y siguió su camino. Caminó en silencio entre los árboles, escuchando los gorjeos y los sonidos de los pájaros, mientras caminaba, disfrutando de la melancolía tranquila y silenciosa de la naturaleza. Se detuvo cuando encontró un buen lugar para recolectar suministros con el que tropezó un día que usaba a menudo. Con la canasta colgada del brazo, comenzó a recoger las hojas verdes puntiagudas de aloe que necesitaba. Después de unos momentos, pasó a otro lote de plantas que brotaban en grandes raíces marrones en la base de un árbol grueso. Tuvo cuidado de evitar las partes abundantes del área que estaban repletas de plantas venenosas y tipos que mareaban, que había encontrado muchas veces antes. Cuando la canasta estuvo llena, Yuna rápidamente regresó a la aldea y se dirigió directamente a la posada. Buenos días, Kimari. Yuna saludó a su guardián Ronso, quien había aceptado la responsabilidad de vigilar al extraño. Sin embargo, Yuna entendió que era ella quien estaba siendo vigilada. Kimari no hablaba mucho y la mayor parte del tiempo no sabían lo que estaba pensando en su cabeza, pero Yuna sabía que compartía el mismo pensamiento con sus compañeros guardianes. Él estaba allí para protegerla. Yuna pensó que era innecesario, pero no hizo nada para detenerlos. Son sus guardianes, y su seguridad era su principal prioridad. Al ver a Yuna, Ronso asintió con la cabeza antes de abrirle la puerta. Yuna entró en la habitación e inmediatamente fijó su mirada en él, el extraño que ella y sus guardianes salvaron ayer, ahora acostado en una cama ya que lo habían trasladado a una habitación más cómoda, con la mayor parte de su cuerpo envuelto en vendas. Sin embargo, sus heridas eran tan graves que tuvieron que cambiar sus vendajes y frotar más hierbas en sus heridas al menos 2 o 3 veces al día. Arrodillándose junto a su cama, Yuna pudo ver que su respiración se había estabilizado, lo cual era una buena noticia para Yuna porque ayer todavía estaba al borde de la muerte. Extendiendo su mano hacia adelante, Yuna agarró un pequeño tazón sobre la mesa y seleccionó un puñado de hierbas de su canasta. Poniéndolos en el tazón, Yuna comenzó a aplastarlos con un pequeño mortero. Las plantas se arrugaron y pronto salió jugo. Yuna siguió haciendo eso durante 5 minutos más antes de guardar el recipiente y sacó algunos rollos nuevos de vendaje, así como un recipiente con agua caliente y una toalla limpia. Poniéndose de rodillas, Yuna levantó suavemente la cabeza de él y extendió su mano por el pequeño nudo detrás de su cuello antes de desatarlo. Tan suavemente como pudo, Yuna deshizo las vendas que estaban envueltas varias veces alrededor de su cuello y rostro, antes de usar una toalla húmeda para limpiar las hierbas gastadas en su mejilla izquierda. Una de las características más distintivas de él, como Yuna se había dado cuenta ayer, eran las marcas en forma de bigotes que se alineaban en cada mejilla en un patrón horizontal.
Lo hacía parecer un zorro, pero Yuna pensó que lo hacía algo lindo. Cuando su mejilla estuvo limpia, los labios de Yuna se separaron ligeramente por la sorpresa cuando no vio ningún corte allí. Fue ella quien le cambió las vendas ayer y anoche. Estaba segura de que había un largo corte desde la barbilla hasta la oreja izquierda. Yuna hizo un sonido de sorpresa antes de poner su mano en su mejilla, acariciando suavemente su piel para confirmar su teoría y asegurándose de que sus ojos no la engañaran. Sacudiendo la cabeza, Yuna se dio la vuelta y recogió el cuenco de hierbas del suelo. Se lo acercó a la cara y lo olió para asegurarse de que no escogió nada extraño, lo cual era poco probable porque tenía mucho cuidado con sus escobillas. Ella también le permitió usar algunas pociones, pero las hierbas no podían ser tan poderosas, ¿o sí? Encogiéndose de hombros, Yuna volvió a centrar su atención en él y le quitó las vendas del brazo izquierdo. Inesperadamente para Yuna, no había nada más que una piel saludable allí también. Ni siquiera le quedó una cicatriz en el brazo. Alguien, un poderoso usuario de magia, se coló en la posada y los sanó anoche cuando estaban dormidos. Yuna tuvo que preguntarse. Sin embargo, Yuna creía que era imposible porque ella era la única maga blanca del pueblo. Extraño, susurró Yuna mientras miraba su rostro, con el flequillo de su cabello rubio dorado eclipsando por completo sus ojos. ¿Solo quién eres? Yuna preguntó en voz baja, más por curiosidad que nunca. Continuó quitando las vendas alrededor de su pecho, pasando suavemente la toalla por el camino. Decir que estaba sorprendida era quedarse corto. Sin lesiones, sin cicatrices, sin cortes ni nada por el estilo, solo piel sana y músculos bien definidos. Cuando Yuna se dio la vuelta y puso la toalla en el agua, de repente escuchó un gemido doloroso. Girando la cabeza, los ojos de Yuna se abrieron con sorpresa cuando vio que él comenzaba a moverse, sus ojos parpadeaban rápidamente. Imposible, murmuró Yuna y, sorprendentemente, él lo escuchó y se volvió hacia ella. Sus ojos aún parpadeaban rápidamente para aclarar su visión. Entre parpadeos rápidos, Yuna ahora podía ver sus ojos por primera vez, que eran un conjunto de orbes azules, que eran tan profundos y hermosos, que casi pensó que podría perderse en ellos por la eternidad. Kuke murmuró y trató de ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor en el camino. Sin embargo, antes de que pudiera lastimarse más, Yuna inmediatamente extendió ambas manos y las colocó sobre sus hombros. Tan suavemente como pudo, trató de mantenerlo en su cama, evitando que se moviera. «Detente, por favor, deja de moverte, todavía estás herida», dijo Yuna reconfortantemente, pero el hombre solo giró la cabeza hacia ella y le dio al invocador una mirada de confusión. «Yuna». Entonces, de repente, la puerta de la habitación se abrió y entró Kimari. El ronzo debió escuchar su voz y entró de inmediato, para asegurarse de que la niña que había estado cuidando desde que tenía 12 años estaba bien. Cuando el rubio vio a Kimari, el resultado fue casi instantáneo. Jadeó levemente y se estremeció de sorpresa al ver a tal criatura. Casi se sentó, sus manos se levantaron en defensa, pero Yuna inmediatamente lo agarró por las muñecas y se puso de pie, usando su cuerpo para bloquear al alto ronzo de su vista. Está bien, está bien. Ella dijo reconfortantemente. Él es mi amigo. Él no te va a lastimar. El hombre la miró, parpadeando varias veces. En ese momento, cuando él la miró a los ojos como si ella estuviera mirando su alma, no vio ningún miedo, solo sorpresa y confusión. Va a estar bien, por favor, no tienes nada de qué preocuparte. Ella le prometió en voz baja antes de girar la cabeza para mirar a su tutor Kimari. ¿Puedes dejarme con él, por favor? Estaré bien, no te preocupes. El ronzo no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y salió de la habitación. Sin embargo, la expresión de su rostro le dijo que no dudaría en volver a entrar. Yuna inmediatamente echó la cabeza hacia atrás y lo vio sosteniendo su cadera derecha con dolor cuando escuchó otro gemido de dolor. Por favor, tienes que acostarte. Colocando sus manos sobre sus hombros, Yuna lo empujó suavemente hacia abajo y, para su alivio, él le permitió hacerlo esta vez. Gracias. Ella sonrió. Se aclaró la garganta, tragando saliva antes de abrir la boca para decir yo. ¿Necesitas algo? Yuna preguntó preocupada. ¿Tienes sed? Su ceja solo se frunció, mostrando otra expresión de confusión. Yo, no entiendo lo que estás diciendo. Habló mientras negaba con la cabeza, pero fue el turno de Yuna de mirarlo con confusión. Porque ella no entendía lo que él estaba diciendo. Hablaba un idioma completamente diferente. Tú, no entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yuna preguntó preocupada. Miró a su alrededor por un momento antes de volver a mirarlo a los ojos. Tú, Oikwa y Galvez Mesa, ¿hablas Alvez Prime?
Preguntó en Albed Prime, el idioma de la gente de su madre, pero cuando él solo la miró confundido, se dio cuenta de que él tampoco lo entendía. Va a ser muy difícil tratar de comunicarse con él. Después de tomarse unos segundos para decidir qué hacer, Yuna se sentó en la cama junto a él y colocó su mano sobre su pecho. Lo palmeó un par de veces antes de señalar su rostro, permitiéndole saber que las palmaditas en el pecho no eran el objetivo principal de tal gesto. Yuna, al darse cuenta de que ella estaba tratando de decirle su nombre, asintió con la cabeza entendiendo. Yuna. Asintiendo con la cabeza con una hermosa sonrisa, Yuna extendió su mano de manera interrogativa. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que ella le estaba preguntando su nombre a cambio. Naruto presentó a Naruto Uzumaki. ¿Naruto Uzumaki? Yuna repitió antes de sonreír encantado de conocerte, Naruto Uzumaki. Una vez más, Naruto no entendió lo que estaba diciendo después de pronunciar su nombre en voz alta, pero no dijo nada. En cambio, sus ojos comenzaron a recorrer la habitación, antes de notar los vendajes viejos y nuevos en la mesa al lado de su cama y el olor a hierbas en su cuerpo y en las manos de ella. Mirando a Yuna, no pudo evitar preguntarse si ella lo había estado cuidando. Mientras se tomaba unos segundos para mirar a la joven, debía admitir era muy hermosa. No el tipo de belleza que haría que alguien codiciara, sino el tipo natural que haría que hombres como él se sentaran y miraran durante días. Yuna tenía el cabello castaño hasta los hombros y tenía heterocromía. Su ojo izquierdo era azul, mientras que el derecho era verde, lo que hacía que su belleza pareciera bastante exótica. Llevaba un vestido morado plisado con estampado de flores, botas negras, una camisola negra de hilo de espagueti debajo de una faja blanca que se envuelve alrededor de su cuello y sobre su pecho, y un novio estampado amarillo con un nudo CHCH musubi y un obidomo decorativo para sujetar las cuerdas. Terminó su atuendo con dos mangas separadas, parecidas a un kimono. También tenía un colgante de plata alrededor de su cuello y un arete de cuentas azules en su oreja derecha, oculto por un mechón de su cabello, tejido en cuentas azules con anillos de oro alrededor de la cuenta más grande del medio. ¿Hay algo en mi cara? Su voz lo sacó de sus cavilaciones. El nerviosismo en su voz hizo que Naruto se diera cuenta de que la había estado mirando desde hace algún tiempo, y ella estaba un poco incómoda con eso. Apartando los ojos de ella, Naruto solo pudo reírse. Yuna luego se puso de pie y se alejó, dejando a Naruto solo en su cama. Sin embargo, actualmente, esta joven no era su principal preocupación. Lo que le importaba, en este momento, era dónde estaba. En un momento estaba luchando contra Sasuke en el Valle del Fin, los dos ensarzados en medio del campo de batalla con sus respectivas técnicas. Al siguiente, sin embargo, estaba envuelto en un destello de luz y se alejaba del valle. Al instante siguiente, fue arrojado al medio de la nada. Perdió la conciencia y no pudo recordar nada más después de eso. La razón por la que se desmayó fue probablemente por una serie de daños que recibió de Sasuke. Ese bastardo con un corte de pelo de culo de pato realmente no retuvo nada, hasta el punto de que su factor de curación no pudo seguir el ritmo de la batalla. Fue bastante desafortunado que no tuviera un factor de curación como el suyo, por lo que Naruto había disfrutado mucho golpeándolo, sabiendo que, sin Sakura, el Uchiha tardaría un mes en sanar en lugar de un día. Como él. Hablando de lesiones, Naruto rápidamente realizó un rápido análisis de su cuerpo. Por lo que podía ver, sus heridas externas ya habían sido atendidas, pero no podía decir lo mismo de las internas, razón por la cual le dolía tanto cada vez que intentaba moverse. Probablemente le llevaría algo más de tiempo volver a ponerse de pie por completo. No podía sentir ninguna mala intención por parte de Yuna, o de ese hombre gigante parecido a un león. Entonces, mientras tanto, supuso que podía quedarse en su nueva cama y descansar por el momento. Aquí tienes. Yuna volvió a él con una llamada y una gran cantidad de agua en la mano. Agua. Dijo, esperando que fuera lo suficientemente obvio para que él lo entendiera. Agua, repitió Naruto en el idioma de Yuna. Obviamente, esa palabra era agua en su idioma. Yo, puedo hacerlo yo mismo. Naruto se sentó, levantando una mano para evitar que Yuna lo ayudara antes de aceptar la taza de su mano con una sonrisa. Gracias. Bajó la cabeza agradecido, haciendo que Yuna sonriera. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera terminar su taza de agua, Yuna de repente escuchó un grito desde afuera. ¿Qué está pasando? Naruto preguntó confundido, pero Yuna ya había salido de la habitación, siguiendo a Kimari, quien también había escuchado el grito. Salto de línea. Waka, ¿qué está pasando? Cuando Luna salió corriendo de la posada, vio a Waka y rápidamente lo alcanzó. Sostenía su arma característica, una bola de blitz blanca con patrones azules en su mano.
Los niños están siendo atacados por demonios de las plantas. Wakka dijo a toda prisa mientras señalaba con la mano las afueras del bosque cercano. Lu ya está allí, pero tenemos que ayudarla a proteger a los niños. No les tomó mucho tiempo llegar allí, y la verdad a sus palabras, Lulu estaba parada protectoramente frente a los niños de Beside, protegiéndolos de un grupo de demonios de las plantas mientras lanzaba hechizos de fuego, su mayor debilidad, para quemarlos. Sin embargo, estaba teniendo dificultades para esquivar y proteger a los niños detrás de ella de las semillas que los demonios disparaban a una velocidad extrema. El Ragora era un demonio de tipo planta que era débil contra el fuego, pero su habilidad, Seed Cannon, podía incluso noquear a un hombre adulto. Cuidado, Lu. Wakka alertó al mago negro antes de lanzar su Blitzball al Ragora que estaba apuntando su cañón hacia ella, derribándolo antes de ser quemado por el hechizo fuego de Lulu. Sacando su lanza, Kimari se unió a la pelea, cortando al Ragora más cercano antes de apuñalarlo con la punta, levantándolo en el aire y arrojándolo de regreso al bosque. Con un grito salvaje, Kimari estiró los brazos horizontalmente y usó su habilidad especial, Lancet, lo que provocó que se liberaran orbes de energía del cuerpo de uno de los demonios antes de ser absorbido por el ronzo azul. El Ragora se retorció dolorosamente y cayó al suelo antes de dispersarse en orbes de luz de colores. Retrocede Yuna. Lulu dijo cuando vio a Yuna dar un paso adelante. Vamos a los guardianes a manejarlos. Asintiendo con la cabeza, Yuna dirigió su atención al grupo de niños, dejando la horda de demonios a sus 3 guardianes, quienes dieron un paso adelante y los atacaron. Todos, por aquí. Dijo en voz alta y les hizo un gesto a los niños para que corrieran en su dirección. La mayoría lo hizo, sin embargo, los 2 últimos estaban demasiado asustados para mover una pulgada de su cuerpo. Sin otra opción, Yuna corrió a su lado y se arrodilló frente a ellos, mostrándoles una sonrisa alentadora antes de decir: tienes que moverte bien. Todo va a estar bien. Te protegeremos. El niño y la niña asintieron con la cabeza, pero antes de que pudieran huir. ¡Cuidado! Escuchó el grito de Wakka y giró la cabeza para ver a uno de los Ragora disparando su semilla hacia ella y los niños después de apuntar a la pequeña brecha entre Lulu y Wakka. Instintivamente, Yuna giró su cuerpo y envolvió sus brazos alrededor de los 2 niños, usando su propio cuerpo para protegerlos del ataque entrante. Cerró los ojos con fuerza y se preparó para el dolor, pero el ataque nunca llegó. ¡Maldita sea, maldita sea! Yuna abrió los ojos cuando escuchó ese doloroso grito. A pesar de no saber lo que estaba diciendo, por el tono, podía decir que era una maldición. Dándose la vuelta, Yuna se quedó boquiabierta cuando vio la figura familiar de Naruto Uzumaki, arrodillado en el suelo de espaldas a ella y su mano sosteniendo su costilla. ¿Naruto Uzumaki? Él miró a Wakka y lo vio tartamudeando. Lo atrapó. Exclamó en estado de shock. Fue en ese momento que Yuna se dio cuenta de que Naruto había atrapado la gran semilla con su mano desnuda. Salto de línea. Con los niños fuera del campo de batalla, Lulu, Wakka y Kimari no tardaron en ocuparse del resto de la horda. Fue bastante extraño para ellos ver a los demonios agruparse así, pero nadie resultó herido en el ataque y eso es lo único que les importaba. Casa. Casa, repitió Naruto la palabra y miró la imagen de una casa en el libro que sostenía Yuna. Era algo que tomó prestado de una maestra de la aldea para enseñarle a Naruto a hablar las palabras básicas de su idioma. Por lo que todos podían ver, parecía que Yuna lo estaba disfrutando mucho. Fuego. Señaló con la mano el fuego frente a ellos. Naruto asintió con la cabeza y repitió la palabra sin ningún problema. La mayoría de sus huesos habían vuelto a la normalidad. Fue un proceso doloroso, pero al final pudo moverse libremente. Mañana por la mañana, estaría de vuelta en su forma. Mientras estaba allí sentado, disfrutando de la compañía de Yuna. Naruto no pudo evitar mirar a sus 3 amigos, que estaban sentados no muy lejos de ellos, pero 2 de ellos miraban a Naruto con cautela, como si creyeran que estaba a punto de sacar un arma de su bolsillo y matar la joven antes de que pudieran detenerlo. Al menos, como un acto de amistad, le habían presentado su nombre. Wakka era un hombre alto y musculoso, de piel bronceada, ojos marrones y cabello largo de color naranja rojizo peinado en una cofia y ceñido con un pañuelo azul en la cabeza. Llevaba lo que parecía ser un uniforme porque había visto a otros hombres en el pueblo con atuendos similares. Consistía en una camiseta amarilla cortada en el estómago, una hombrera amarilla en el hombro izquierdo, pantalones holgados azules y amarillos recogidos por encima del tobillo, muñequeras marrones con un protector de brazo azul y amarillo sobre el brazo izquierdo y sandalias abiertas. Llevaba un collar de delfines y tenía un arete de plata en la oreja izquierda. Él era el único que no miraba a Naruto.
Kimari Ronso era un leonino alto y musculoso, de pelaje azul, pelo y barba blancos, cola larga y un cuerno partido en la frente. Sus orejas estaban perforadas y su cabello estaba recogido en una cola de caballo y trenzado a los lados. Llevaba correas de cuero que sujetaban los protectores de los brazos y la pieza del pecho que tenía un motivo de calavera. Llevaba tobilleras y una faja atada a la cintura con un cinturón rojo. Sus sombreras tenían mechones de plumas o pieles blancas. No hablaba mucho, pero el hecho de que una vez lo escuchó llamar a Yuna por su nombre, Kimari sí sabía hablar el lenguaje humano. La última, pero no menos importante, era una hermosa mujer con cabello negro y ojos del mismo color. Su cabello estaba trenzado en trenzas que terminaban en un moño y largas trenzas, a excepción de su largo mechón, que cubría completamente su ojo izquierdo. Las trenzas estaban atadas en un nudo con 4 alfileres adornados, y 4 trenzas con puntas de cuentas caían de él. Llevaba muchos complementos. Un collar de cuentas redondas moradas, uno pequeño de cuentas blancas, y otro de cuentas rojas y azules, anillos y muchos aretes. Usó maquillaje morado y esmalte de uñas. En cuanto a la vestimenta, que contrastaba con los demás habitantes de la isla, se vistió con un escotado vestido gris oscuro y negro que dejaba ver su amplio y generoso escote, con 2 cinturones cruzados en la parte superior de cada manga. El escote estaba adornado con pieles y el dobladillo y las mangas tenían bordes de encaje adornados. La parte delantera inferior de su vestido estaba hecha de una colección de cinturones entrelazados. Ella también usó un corsé y medias con adornos de encaje. Con ojos rojos y cabello negro, le recordaba a un Uchiha, pero claro, ella no era un Uchiha. Ella era quien le había mostrado una habilidad muy mágica esa mañana. Lulu fue la que eliminó a la mayoría de los Ragora, como los llamaban, con su habilidad de fuego. Naruto no la vio pasar por ningún sello manual ni sentir su chakra del arnés. Simplemente levantó la mano por encima de la cabeza, su cuerpo brilló con luz y cuando bajó la mano, la planta monstruosa explotó, liberando una gran cantidad de fuego. Incluso sin ingresar a Zenin modo, Naruto podía decir que había una diferencia en la energía espiritual que había aprovechado para usar su habilidad de fuego. Claramente, dicha energía era muy diferente del chakra. Naruto suspiró. Parecía que lo dejarían en la oscuridad hasta que pudiera aprender a hablar el idioma de Yuna con frecuencia. Con sus clones, no debería ser un problema. Naruto Uzumaki, Naruto Uzumaki. Yuna llamó mientras miraba su rostro con curiosidad. Sumido en sus pensamientos, Naruto no se dio cuenta de que se había distraído y se hundió profundamente en sus propios pensamientos. Lo siento. Se aclaró la garganta y habló en tono de disculpa antes de hacer un gesto con la mano hacia el libro de Yuna. Por favor, continúa. Fin del capítulo 1.